Bienvenidos a nuevamente este nuevo programa de Tele 13 Radio en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. En este día, miércoles 19 de agosto, los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. La pandemia sin duda modificó la rutina de las ciudades, de todos nosotros, y cuando exista una reapertura, también se verá modificada la movilidad, ya lo estamos viendo, ¿cierto? El uso del automóvil y el transporte público está dando paso a otros medios como las bicicletas, también los scooters. Y hace unos días un grupo de 36 expertos, entre ellos arquitectos, urbanistas, ingenieros y ONGs, le presentó al gobierno y a los municipios involucrados una carta en la cual piden que se cree una ciclovía para el eje Alameda-Providencia-Apoquindo, el eje central de conexión, ¿cierto?, de Oriente-Poniente en la región metropolitana. En ella se sostiene que diversos países están construyendo ciclovías en sus principales avenidas, esto en respuesta a la pandemia del COVID-19. Para conversar de esto y más, les presento a mi entrevistado. Nombre: Ariel López. Profesión: Ingeniero en Transportes, magíster en Urbanismo e investigador del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios y doctorante en Movilidad. Expertise: Ha sido consultor, asesor y especialista en proyectos nacionales e internacionales para empresas públicas y privadas. Ha participado en el diseño e implementación de sistemas ferroviarios, metros, teleféricos, estaciones de transferencia y ciclovías. En el área de tecnologías de transporte se ha dedicado a la investigación y desarrollo de tecnologías asociadas a la movilidad y eficiencias de transporte. Ariel, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Partamos por la carta. Vamos a hablar de todo en lo que a movilidad se refiere, pero partamos por la carta enviada, ¿cierto?, por estos 36 expertos. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento para una solicitud tan específica? Porque no es hagamos ciclovías, démosle prioridad a las bicicletas, sino que una ciclovía específica en el eje estructurante de Santiago Alameda, Providencia, Apoquindo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la movilidad no se debe entender por modo. Quizás nuestra manera tradicional es entender como los automovilistas, los usuarios del transporte público y los ciclistas, cuando en realidad son personas en auto, personas que van en bus y personas que van en bicicleta, pero en fin son las mismas personas, y las personas se comportan como personas. Entonces, si Santiago, sabemos que el eje estructural, la columna vertebral de Santiago, lo hace Alameda Providencia, en superficie, abajo lo hace la línea 1. La ciudad no funcionaría si no tuviera la línea 1 de metro. Uh-huh. La misma lógica se aplica a las personas que van en bicicleta. Es su eje de movimiento, es lo que sería la línea 1, pero en bicicleta, por ejemplo. Entonces, por eso el trazado va desde Pajaritos a Los Dominicos, que es exactamente lo mismo que hace la línea 1. O sea, es transformar, claro, la línea, hacer una vía de superficie, ciclovía sobre la línea 1 del metro, podríamos decir. ¿Y por qué Claro. no darle prioridad, por qué a la bicicleta, digamos, y no al eje estructurante de los automóviles y el transporte público, la calle, simplemente? O sea, hay que considerar que la bicicleta es un vehículo más, al igual Uh-huh. que el auto, el bus, cualquier otro ciclo. Pero el espacio hoy día con el COVID, bueno, de antes tenemos un conflicto con el espacio. Entre comillas, la disputa del espacio. Vemos cada vez las calles son más grandes y las veredas son más pequeñas. Bueno, eso nos ha ido generando un problema que el COVID lo terminó por explotar. Que no hay suficiente espacio para que las personas caminen en las veredas. Muchas veredas de Santiago tienen 80 centímetros de ancho. Uh-huh. En el caso de la Alameda Providencia, por una pista de ancho, una pista de 3 metros de ancho, pasan más o menos entre 1.000 y 1.200 personas en auto, considerando que en Santiago cada auto tiene un promedio como 1,1, 1,2 personas por auto que se movilizan. En ese mismo espacio pueden pasar hasta 10.000 personas en bicicleta, ocupando el mismo espacio. Entonces, por ejemplo, algo que está justo al lado de la Alameda, el eje de Andrés Bello, la ciclovía del 42K. Hay momentos del día
donde en las horas pico, en las horas máximas, donde por la ciclovía, que tiene el ancho de una vereda, pasan más personas en bicicleta que por las restantes 6 pistas. Claro. Entonces, el tema es, si necesitamos maximizar el flujo de personas, más allá de sus vehículos, tenemos que hacerlo con los vehículos más pequeños, porque no se ven afectados por la congestión y permiten mantener el espaciamiento. Claro, o sea, está mal repartida, digamos, está mal repartido el espacio en ese sentido. Ahora, estamos hablando, cuando ustedes hablan de una ciclovía que cruce varias comunas, ¿cierto? Que sea en este eje estructural, no estamos hablando de la ciclovía a la que tú haces mención ahí en Andrés Bello, que uno va la gente caminando, hay que esquivar al que va caminando si uno va en la bicicleta, hay que esquivar al que viene de vuelta. Estamos hablando de algo bastante más grande y más, o sea, que sea realmente una ciclovía que permita una movilidad mayor a la que se permite ahora, ¿no? Sí. Y de todas formas, la ciclovía que va por el eje del río Mapocho, del 42K, es una ciclovía con un alto flujo, Sí, altísimo flujo. claro, pero No por eso mismo, obstante, pero es bastante angosta. sí, y va además sobre la vereda. Eso se hizo arriba donde había una vereda en el Sí. Parque Uruguay, se quitó la vereda y se puso una ciclovía. Y los peatones fueron los principales perjudicados porque ellos fueron expulsados de su vereda. Y el gran problema que tenemos hoy con las ciclovías que se han construido históricamente sobre las veredas es que ponen en peligro a los peatones. Las personas que caminan por donde siempre han caminado, independientemente si le ponen o no una ciclovía en su vereda, porque si no, ¿por dónde va a caminar? Y en el caso particular de Alameda, aunque parezca raro, la Alameda es una de las vías más utilizadas en bicicleta, especialmente entre el eje Pajaritos y La Moneda, más o menos. Ese tramo Pese a es que no hay una fuertísimo. ciclovía. En ese tramito hay una ciclovía, pero que es muy, muy mala, que tiene escaleras, una ciclovía con escaleras, imagínate lo malo que está. Eh, y entre La Moneda y Plaza de la Dignidad, Plaza Italia, no hay nada. No. No obstante, ese eje se usa muchísimo y es muy, muy peligroso. Entonces, es una de las vías más usadas, pero además es la más peligrosa. Entonces, si ya hoy día tenemos personas que usan bicicleta por la Alameda y queremos mejorar las condiciones de seguridad para las personas que usan la bicicleta, entonces tenemos que generar condiciones más seguras. Las ciclovías no están pensadas eh, para las personas que usan hoy día la bicicleta. Están pensadas para las que no la usan. Porque los que ya la usan, los que ya usan bicicleta, usan la calle, usan lo que hay. Mm. Pero muchas personas que queriendo o pudiendo usarla, no lo hacen por el miedo que la infraestructura, que la calle, que la velocidad representa. Entonces, uno al colocar una ciclovía, lo primero que pasa es que entran los que ya estaban pasando, pero cuando alguien ve una ciclovía que le sirve, se compra una bici y la usa. Claro, hay un incentivo. Estamos conversando con Ariel López, ingeniero de transportes, magíster en urbanismo, investigador del núcleo Milenio, Movilidades y Territorios y doctorante en movilidad. Ariel, en ese sentido, ¿cómo tendría que ser una buena ciclovía que no expulse a los peatones? ¿Por dónde tiene que ir? Por eso va a significar a alguien hay que sacarle el espacio por algún lado, ¿cierto? Porque como tú dices, tenemos espacio limitado y tenemos un problema de espacio. Entonces hay que sacarle a quién, a los automóviles, al transporte público, ¿dónde hacemos la ciclovía para que quede bien hecha y sirva e incentive a más gente a subirse a la bicicleta? Eh, claro, aquí hay que quitarle espacio a algo, Mm. pero en el caso de la Alameda tenemos 2, 3 pistas variables de buses más 2 pistas de autos o para vehículos no transporte público. Los taxis, lamentablemente, hasta ahora han seguido operando dentro de las pistas de buses y eso genera bastantes perjuicios al desplazamiento de buses. Bueno, y los peatones por las veredas. Ahora, si nosotros queremos, considerando que el eje de la Alameda se usa muchísimo por ciclistas o personas en bicicleta, tenemos que primero sacarlos de las veredas, de las veredas de la Alameda, porque le generan un conflicto, un peligro a los peatones. Y para eso tenemos que generar infraestructura en la calle. Pero no se la podemos quitar del transporte público, porque la capacidad del transporte público en la Alameda, más o menos, es muy similar. Estamos hablando de 10.000 personas hora sentido por pista,
que es muy similar a lo que da una pista de bicicleta. Entonces, la idea no sería desvestir un santo para vestir el otro. Ujú. Lo que tenemos que hacer entonces es maximizar esa capacidad y, como planteaba antes, los autos tienen una muy baja capacidad de flujo, las pistas de auto. Entonces, sí o sí, en este caso habría que quitar al menos una pista a los que utilizan hoy día los automóviles. Eso incluso le genera beneficios a los propios automovilistas. Puede ¿Por sonar qué? extraño, porque si yo soy un usuario cautivo de la Alameda, por ejemplo, yo antes vivía ahí en Portugal con la Alameda, y sí o sí tenía que llegar a ese punto. Ujú. Entonces, si yo tuviera la necesidad de ir a ese punto siempre, pero no tengo ningún otro modo que me genere como las condiciones del auto, no puedo perder el auto, pero yo podría, si existe una condición segura, dejar el auto en la casa e irme en bicicleta, que es lo que hace mucha gente cuando deja el auto y se empieza a ir en bicicleta al trabajo. Es cuando se le genera una seguridad, lo usa. Ariel, y en ese sentido, uno de los, esto lo están haciendo como ustedes mismos argumentan, ¿cierto? En otros países del mundo. Hay países en que se puede recorrer el país completo en bicicleta. No sé, estoy pensando en Holanda, que es un clase en los países también escandinavos, y uno se puede ir a cualquier parte en bicicleta, pero tienen también, son ciudades menos extendidas como la nuestra, que es una ciudad, claro, es el eje estructurante, pero la gente no se mueve solamente de oriente a poniente, ¿cierto? Mucha gente tiene que viajar 2 horas en transporte público y uno se imagina, esa gente podría subirse a una bicicleta si tuviera la ciclovía y pasar no sé cuánto rato, le saldría más corto el viaje. ¿Cómo son los viajes en Chile como para que justifiquen esto? Porque también tenemos el factor geográfico de que vamos subiendo por la Alameda, si queremos llegar a los Dominicos vamos a llegar transpirados completos, digamos, más allá de que no toda la gente tiene la capacidad física. ¿Por qué? Porque esto es una ciudad que va subiendo, ¿cierto? Que tiene altura. Entonces, ¿qué dicen las cifras, digamos? Que hay posibilidades de que hay viajes que son más cortos tal vez, que la gente no recorre tanto tiempo como para que valga la pena hacerlo en bicicleta. Claro. Como planteaba al principio, las personas se van a comportar indistintamente del modo que tengan. Van a tener que ir a trabajar al mismo lugar, independiente si existe o no existe. Y si no hay nada, al final, como cuando se cae metro, la gente termina caminando y caminando y caminando eternamente. Eh, entonces, partiendo del hecho que Santiago es una de las ciudades más segregadas físicamente, según la OCDE, es la más segregada de todos los países de la OCDE, Santiago, como capital. Y, y hay una relación de distancia. Las personas a menos ingresos viven más lejos de sus lugares de trabajo, por un tema de segregación, precio del suelo, etc. Y eso también implica tiempo. Tienen que desplazarse más tiempo y por tanto se levantan muy temprano para poder llegar al trabajo. Pero la mitad de los viajes en Santiago son menores a 5 kilómetros. Ya. Entonces, como la ciudad debe ser multimodal y caminamos y andamos en transporte público, etc., si nosotros lo que queremos es mejorar, de cierta forma, como la entropía o el movimiento de las personas, y en el caso especialmente del COVID, lo que podemos hacer es generar esta infraestructura ciclista que está dirigida a las personas que hoy día tienen los viajes más cortos. Entonces, para ellos es una alternativa. Entonces, por ejemplo, un usuario del metro que solo recorre pocas estaciones, pero tiene esta opción, se puede ir en bicicleta y eso le genera beneficio a descongestionar el metro, o a descongestionar los buses, o incluso a descongestionar las calles de los autos. Entonces, es una oferta, no es para la persona que recorre 30 kilómetros, está pensado en las personas que recorren menos de 5 kilómetros y que pueden optar a usar la bicicleta por edad, por condición física, etc. No, 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 no es una solución, no es la solución, es una de las muchas soluciones de la ciudad. Estamos conversando con Ariel López, ingeniero de transportes, magíster en urbanismo, investigador del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios. Ariel, no han tenido, me imagino, todavía respuesta de la autoridad, ¿o no? ¿O sí? Sí, la Ah, carta se dirigió al Ministerio de Transporte, sí, a la Intendencia y a los 4 alcaldes, o sea, Estación Central, Santiago, Providencia y Las Condes. ya. Santiago inmediatamente
ese día el alcalde de Santiago dio órdenes a la Dirección de Movilidad de que se pusiera a estudiar el proyecto y que pusiera toda la capacidad técnica de la municipalidad en tratar de llevar esto adelante de la mejor forma. Entonces fue maravilloso porque tuvo una respuesta muy rápida. No lo esperaban que fuera así de rápido. No, nunca las relaciones con la autoridad son tan rápidas. Solo el leer se demora una semana, así que aquí fue muy positivo. ¿Y el resto de las autoridades, transportes o el resto de los alcaldes? Transporte, extraoficialmente vi a través de la prensa que dijeron que estaban interesados en estudiarlo y que había que estudiarlo. Y obvio, siempre hay que estudiarlo. Pero yo creo que en general ha tenido una respuesta muy positiva o sea, no nos han negado nada todavía, hasta ahora. Pero especialmente ha tenido una respuesta social bien interesante. En redes sociales son miles de likes asociados al proyecto. Entonces, para algo que podría ser como muy de nicho, muy pequeño, como algo, vemos que tuvo una acogida social muy fuerte. Y eso es bonito. Ariel, ¿por qué el COVID-19 o de qué manera ha cambiado la movilidad en nuestra ciudad y ha afectado el COVID-19 como para que ahora se presente esta idea? Porque claro, el tema del problema de movilidad en nuestra ciudad, ¿cierto? Segregada como es, extensa como es, lo hemos tenido hace tiempo y lo hemos venido conversando, ¿cierto? Y propuestas van y vienen. ¿Por qué el COVID-19 marcó o cambió o ha cambiado el panorama y de qué manera, como para que sea este el momento de plantear, por ejemplo, esta ciclovía u otras alternativas? En realidad, lo que hizo el COVID es cierto, pero vino como a dinamitar algo que ya venía caminando. Por ejemplo, en Santiago Centro, muchas calles se han ampliado sus veredas y reducido las pistas de circulación. Todo el plan centro de Santiago fue orientado en ese sentido, que la ciudad para las personas, para los caminantes. Y porque esto la disputa del espacio, donde, por ejemplo, el eje bandera. Por el eje bandera, muchas autoridades, incluso técnicos, reclamaban porque no era posible que cortáramos el eje bandera para el transporte público y que eso además perjudicaba a los automovilistas. Pero había que considerar que antes de eso era un estacionamiento y que beneficiaba solo a los usuarios que usaban eso como un depósito de auto. Claro. Pero si uno lo ve incluso más atrás, cuando aún no se cortaba el eje bandera y uno ve las tasas de flujo de buses y de autos y de taxis, después de la inauguración del eje bandera pasaban más personas caminando que antes, tomando todos los buses, más todos los autos, más todos los taxis. Entonces, esas son como pruebas de que las personas necesitan espacio para moverse. Y por eso cualquier avance que uno hace cuando amplía las veredas, lo único que hace es que atraiga más público. Y eso le genera, por ejemplo, beneficios, bueno, no solo al público que lo puede disfrutar, sino también a los comercios que están en ese eje, que venden, aumentan sus ventas, la exposición de las calles a personas que pueden comprar directamente, porque no tienen que bajarse de la micro, no tienen que salir del auto. Claro. La exposición de la calle a más peatones y a más personas en bicicleta le genera beneficios a todos los comercios que están asociados en esas calles. Entonces, hay una tendencia mundial a avanzar en la escala humana, que se le llama. Es como poner la ciudad a escala de una persona y no de un vehículo. En ese sentido, claro, hemos escuchado y la pandemia ha hecho que volvamos de alguna manera como a valorar eso, ¿cierto? La ciudad la ciudad cerca, el vivir, ¿cierto? Caminando, ir a hacer las compras caminando, pero nos encontramos con el problema que estamos en una ciudad donde hay muchos lugares donde no están los servicios, donde, como tú decías antes, segregada de la manera que los trabajadores están viviendo en un lugar y los lugares donde trabajan en el otro extremo de la ciudad. O sea, de hecho, ahora que ha empezado la fase de transición en muchas de las comunas del sector oriente, mayoritariamente, o de Santiago hacia el oriente, claro, se pueden abrir los comercios, pero nos encontramos con que la gente que trabaja en esos comercios no viven en las comunas del sector oriente. Entonces empieza todo lo de claro, las fórmulas, algunas veces truchas, para poder llevar a los trabajadores a los lugares de trabajo, etcétera. O sea, ¿podemos realmente, o es una aspiración
que es realista esto de tener la ciudad a 5 minutos de alguna manera, vivir de otra manera, cambiar nuestra forma de movernos y de plantearnos en la ciudad después del COVID-19? ¿Es real? ¿O en algún minuto vamos a volver a la normalidad de que es imposible, vamos a tener que volver a subirnos muchas veces la gente 2 horas arriba del transporte público para ir a trabajar? Sí, sí, lo que plantea es súper cierto. Ahora, en el futuro yo creo que la condición futura, o sea, que el COVID no nos va a normalizar, es un trauma social muy grande como para que volvamos a que no ha pasado nada. Y entonces, o sea, de cierta forma el encierro lo que más nos ha hecho valorar era lo que no valorábamos, que era la calle. Para la calle era el espacio oscuro, el depósito, el lugar donde los niños no deben jugar porque es peligroso. Entonces siempre se convirtió como en el patio sucio de la calle, de la casa. Cuando antiguamente no era así, pues, quizás en nuestra época jugábamos en la calle. Hoy día los niños no pueden jugar en la calle. Y eso a mí me pasa con mi hija. No puede jugar en la calle. Y es algo que yo recuerdo con un gran valor, pero eso ya los niños no lo tienen. Entonces, algo que fue normal, que la calle fue un espacio de encuentro, el espacio de disfrute, el espacio de juego, hoy día se ha convertido en un depósito, en un lugar oscuro, en un lugar indeseado, hasta antes del COVID. El encierro nos ha hecho valorar eso que teníamos ahí y que no lo habíamos valorado. Entonces, de cierta forma, lo que uno más extraña, o una de las cosas que uno más extraña estando encerrado, es poder salir a la calle, caminar, pasear, cosas que antes estaban subvaloradas. Entonces, sí o sí, el COVID nos va a empujar a revalorar eso, revalorar el espacio público, entender que las calles tienen que ser para disfrutarlas, para hacerlas más felices, poner más arbolitos, aunque no sea necesariamente rentable poner los arbolitos, que el problema es que como institución, como institucionalidad, como estructura de gobernanza, todo lo medimos en función de la rentabilidad. Y es un gran problema porque poner árboles hay que justificar que es rentable socialmente. Aumentar el ancho de una vereda hay que justificar que es rentable socialmente. Pero la rentabilidad social no tiene nada que ver con lo social, tiene que ver con una rentabilidad económica, con una rentabilidad económica asociada al tiempo, que es algo súper alejado. Entonces, volver a tener mejores veredas, arbolizar las veredas, porque es bonito caminar cuando uno tiene árboles, cuando tiene florcitas, cuando los lugares están limpios. Avanzar en eso, en cosas muy simples, como, por ejemplo, tener veredas decentes y de calidad en todo Chile. Hoy día, gran parte, por ejemplo, todas las ciudades de la playa no tienen veredas porque se consideran como rurales, como caminos de campo. Entonces las personas caminan por la calle, aquí mismo en la quinta región, muy cerca. Entonces, y después nos lamentamos de la cantidad de atropellos. Es decir, si no tenemos veredas, ¿cómo quieren que nos los atropellen? Entonces, mientras nuestra institucionalidad está orientada a diseñar carreteras y autopistas, hace como 2 meses, 2 meses, se presentó un plan para construir 3 autopistas norte-sur, paralelas al actual norte-sur, 3 más, o sea, tendríamos 4, por 36.000 millones de dólares de inversión. Y sí, pero no hay veredas en este proyecto, no hay ni una ciclovía, no hay nada para el transporte público, y si lo que necesitamos en realidad es generar mejores condiciones de infraestructura para la micromovilidad, para ir al colegio caminando, para ir a comprar el pan caminando y no tener que ir en un auto a comprar el pan. Algo tan absurdo, hoy día se hace. Entonces, el COVID de cierta forma nos remeció y nos tiene que cambiar a poner las prioridades donde las personas lo necesitan. Y quizás ahí, por ejemplo, la ciclovía, que es solo una cosa muy puntual, la respuesta social ha sido miles de likes apoyando el proyecto, porque es un sentir, algo tan simple y además extremadamente barato. Las ciclovías de emergencia cuestan alrededor de $1.000.000 por kilómetro, lo que no es nada. 1 kilómetro es hacer un par de líneas y ya genera un beneficio a muchas personas. Estamos conversando con Ariel López, ingeniero de transporte, magíster en urbanismo, investigador del Núcleo Milenio, Movilidades y Territorio. Ariel, en ese sentido, ¿qué ha pasado en otros países que también se ha visto? Porque, claro, tenemos
tenemos, no voy a decir que la posibilidad, pero claro, el hecho de que esto ha afectado al mundo entero, podemos mirar, y a algunos los afectó antes que a nosotros, podemos mirar lo que ha pasado, tanto en la parte sanitaria como en esta parte. También se ha provocado esto de un reordenamiento, de promover la caminata, la bicicleta, y qué se Sí, ha hecho sí, con ello, como para tomar ejemplos. sí. Como a Chile llegó más tarde y nos dio tiempo de observar lo que estaba pasando en el otro lado del mundo, Ujú. teníamos siempre como 6 meses de ventaja sobre lo que estaba pasando. Entonces, por ejemplo, todo el tema en China nos permitía como saber qué están haciendo. Las primeras respuestas eran las respuestas de los chinos, y después de Europa y algunas cosas en Estados Unidos. Entonces, ahí se ha podido mirar, y se han hecho como muchos encuentros como de investigadores de movilidad en el mundo mundial sobre cómo su país lo está haciendo. Entonces, cada uno iba informando qué es lo que hace su país para aportar en esto. Ahora, bueno, aparte de lo que ya hemos visto de las medidas de sanitización, etcétera, que tienen que ver con otra área, algo que quizás es clave es que el COVID genera temor. Y como genera temor, eh, y el temor no necesariamente es algo racional, No, no lo es. no lo es. Entonces, nosotros muchas veces planificamos la ciudad, modelamos la ciudad desde una perspectiva ingenieril que solo considera lo racional, pero no considera lo no racional. Y el temor, entonces, no aparece en nuestros modelos, nunca va a aparecer, y esto sería un error. Entonces, al final, ¿qué pasa en otras partes? Las personas le tienen miedo al transporte público, porque perciben que es más inseguro. No necesariamente lo es. En general se ha demostrado en otros lados, no se ha demostrado, se ha observado, que no es más inseguro el transporte público que los otros modos. Pero las personas ya lo perciben así. Pero solamente ahí la sensación es que, claro, como uno va aglomerado, como el transporte público, generalmente la gente se mueve a la misma hora, vamos a trabajar toda la misma hora, me encuentro con mucha gente. Ese es el factor de inseguridad principal que siente la gente. Claro, es el temor a eso. Temor a contagiarme, más Claro, que si voy solo en mi auto o si voy arriba de una bicicleta. claro, claro. El temor a la densidad, a lo colectivo, al hacinamiento. Sí. Entonces, pero cuando se usan mascarillas o medidas de seguridad, ese nivel de contagio no es tan alto como se piensa. Entonces es bastante parejo y las posibilidades de contagio vienen como por otro lado. De todas formas, como que no es mi área esa. Pero lo interesante aquí es que si nosotros no hacemos nada y no consideramos el temor que tienen hoy día las personas, lo que va a pasar es que va a explotar la venta de autos. Se van a tratar de usar todo el dinero que puedan en comprarse un auto los que ya no lo tienen. O sea, sí, los que no lo tienen. Y eso sería más autos en la ciudad. Y a más autos, más congestión. Y a más congestión, más tiempo para todos, más contaminación, más perjuicios. Entonces, cada uno persiguiendo su propio beneficio le genera perjuicios a la comunidad. Entonces, ahí es clave de que si nosotros como institución, como autoridad, como gobierno, como país, no hacemos nada, lo único que se va a lograr es que la gente se mueva por el temor a comprar más autos, que es más o menos lo que ha ido pasando en los últimos meses, de que la gente, en función del desconfinamiento, ha ido a comprarse un auto. Las ventas venían muy a la baja y después se volvieron a disparar. Entonces, por el otro lado, lo que tenemos que hacer es generarle una alternativa nueva, una alternativa que sea más eficiente y que sea sostenible para la ciudad, que sea Y la que sea posibilidad. segura en el fondo, que Claro, pueda calmar ese temor que tiene. Y ahí aparece la claro. bicicleta. La bicicleta y la caminata. O sea, las personas, por ejemplo, en Providencia, muchas personas se van a vivir a Providencia pagando un alto costo de una vivienda porque el trabajo les queda muy cerca. Sí. Entonces, para esas personas pueden ir caminando. Pueden ir caminando siempre que las condiciones de caminabilidad sean percibidas seguras. Entonces, pero claro, la ciudad, o en el caso de la capital, no es Providencia, y Chile menos. En el caso de la región, si yo a las personas de, no sé, Providencia, Santiago, el 67% de los viajes dentro de la comuna de Santiago se hacen caminando. Y eso es re interesante porque es la comuna con el mayor nivel de accesibilidad. Tiene todos los servicios, tiene buena parte de las líneas de metro pasan por Santiago, etc. Pero no obstante, la mayor parte de los viajes se hacen caminando.
Y lo que planteaba antes con bandera, o sea, si uno pone bandera peatonal, se llena de personas caminando. Entonces, generarle alternativas que las personas que tienen distancias cortas puedan optar, como caminar o usar la bicicleta, genera beneficios a las personas que están más lejos, que no tienen otra alternativa que ir en micro o que ir en metro. Entonces, yo descongestiono el transporte público beneficiando a las personas que están más lejos, a los que no pueden, no tienen cómo cambiarse de modo. Solo para terminar, Ariel, hablábamos, ¿cierto?, sobre los que no tienen posibilidad de subirse a la bicicleta, qué sé yo, digamos, por la cantidad, por la distancia que recorren. Ahí los números también son súper evidentes, ¿cierto? Como que que confirman lo que tú decías, que dependiendo del nivel socioeconómico, digamos, a más pobreza o menores recursos, más tiempo de viaje, ¿no? Así de claro, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, sí. Sí, porque el valor del suelo expulsa a las personas que no pueden pagarlo a vivir más lejos. Uh-huh. Entonces, porque los suelos más lejos son más baratos. Eso se da. Y en el caso de Santiago es más o menos así. Y adicional, en el caso del COVID, hay una investigación de Tirachini y Juan Antonio Carrasco que hace la relación sobre la reducción de movilidad sobre el COVID. Y llegan a que las personas de menos ingresos son las que menos se han podido desmovilizar de cierta forma. Uh-huh. Porque necesitan ingresos, o sea, tienen que trabajar. Entonces, las personas de más ingresos pueden quedarse en casa, mientras que las personas de menos ingresos. Pero estas personas de menos ingresos también viven más lejos. Entonces, esa movilidad se reduce, queda en función del ingreso, pero de los viajes más largos. Entonces, el desconfinamiento va a hacer viajes más cortos. Sí. Y eso influye directamente, además, en las posibilidades de controlar los nuevos casos, ¿cierto? Porque obviamente en los sectores de mayores recursos la gente puede quedarse en su casa, reducir la movilidad y eso permite controlar el virus, mientras que en los sectores con menos recursos la gente puede digamos, disminuir su movilidad mucho menos y por lo tanto tienen menos posibilidades también de controlarse el virus. Así de desiguales termina siendo todo. Claro. Entonces, si yo a las personas que estoy desconfinando ahora, que son los que viven en parte más cerca de su trabajo, que es en el eje de Providencia, a las personas que viven en Santiago, en la Estación Central y en Providencia, normalmente se han ido a vivir ahí porque les queda más cerca o el trabajo, o el estudio, o el colegio de los niños, etc. Entonces, son personas que generan estos viajes cortos. Si yo les genero alguna oferta, que vayan caminando o que vayan en bicicleta, me permite entonces, como autoridad de transporte público, concentrar los servicios, aumentando las frecuencias en los servicios que están más alejados. Y así entonces mejoro las condiciones para los usuarios del transporte público, aumentando su frecuencia, lo que reduce el hacinamiento, permite un mayor distanciamiento. Entonces, lo que uno puede ver como que aumentar veredas y ciclovías no genera beneficios directos solo a los peatones y a los ciclistas, les genera beneficios sistémicos a toda la ciudad. Finalmente la pandemia puede ser una oportunidad en ese sentido. Vamos al recomendado, Ariel. Si a alguien le interesa conocer más sobre los temas que hemos tratado en esta media hora de conversación, ¿hay algún estudio de movilidad, paper, página web, libro que nos puedas recomendar? Sí, les quería recomendar un libro que se llama Urbanismo y Transporte Público, Miradas al siglo XX, que fue escrito por Simón Castillo, Marcelo Mardones y Waldo Vila. Está publicado por la editorial RIL Editores. Y es muy interesante porque hace poco vimos, esta semana, el tema con los camioneros, el transporte de carga, y está hace tiempo la necesidad de reponer los trenes en Chile. Y el gobierno tiene algunos proyectos, presentó Chile sobre rieles, etc. El tren que va el Melitren y todos los proyectos ferroviarios, la importancia del tren a Valparaíso. Bueno, en este libro es muy interesante porque es un análisis sobre todo el siglo XX y cómo se fue dando la historia. Y los actores involucrados, cómo se fueron relacionando. Por ejemplo, algo súper interesante que es paradigmático, en Providencia, en Baquedano, donde está hoy día Estación Baquedano, estaba la Estación Providencia, que era llamada Estación Pirque.
que se construyó en 1910 y se destruyó en 1930. Se destruyó y era una cosa como la estación Mapocho. Entonces uno dice, bueno, eso es algo demasiado absurdo, pero se hizo. Y aquí en el libro nos permite ver la historia en relación a la movilidad, pero entender la gobernanza y las dinámicas de poder que permitieron, por ejemplo, destruir los ferrocarriles en beneficio de otros modos, y cómo esto se ha ido articulando. Entonces, lo que vemos en la realidad no es más que la sucesión de lo que ha ido pasando durante el último siglo. Y entonces es un muy buen libro. Buenísima recomendación entonces. Ariel López, muchas gracias por esta conversación, por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes que nos siguieron por nuestro Instagram TV y también, por supuesto, por la 103.3 FM. Nos encontramos mañana en otro capítulo de Nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, gracias.